Hoy nos salimos un poco del fútbol inglés y nos vamos a muy buen fútbol clásico, antiguo, de los 90, con este mítico Oviedo. Ahora con la foto no se está viendo bien, igual aquí se ve un poco mejor, de Nacho Azparren, el Real Oviedo de los 90. Últimamente os estaba recomendando, o estábamos hablando de libros más cortitos, más de anécdotas, pero chiquitas, cortas, capítulos rápidos y sobre todo, bueno, fútbol inglés, que muchas veces es lo que hablamos, pero ya sabéis que aquí, bueno, que yo también llevo o abrí este año un canal sobre el Real Oviedo, equipo que, bueno, pues he cubrido durante los últimos 3-4 años de mi carrera, por decirlo de alguna forma, y para la televisión, y bueno, este año pues no se dio como venía siendo, y he preferido pues ir haciéndolo porque le he cogido mucho cariño y hacerlo aquí en YouTube. Tenéis el canal del Viejo Oviedo abajo en comentarios. Este libro lo he leído para conocer un poco más al Oviedo, una etapa que sí había escuchado de oídas, pero que no, por supuesto, no viví, porque prácticamente se termina cuando yo tenía apenas 3-4 años, entonces es muy complicado tener recuerdos de esa época. Pero este libro de Nacho Sparren, periodista de la Nueva España, tiene de todo. Es un tocho un poco más largo, sí es cierto, pero tiene algo que me parece que en este tipo de historias es muy importante. Ser sincero, ser absolutamente sincero con lo que vas a leer, que son historias sobre el Real Oviedo desde el recuerdo y, por supuesto, recuerdo general, pero sobre todo propio y recuerdo de la gente que lo vivió. Me parece muy interesante eso. Y como todo recuerdo, siempre tienes, cuando fuiste feliz, siempre recuerdas cosas mucho más bonitas. Igual hasta con un punto fantástico. Realmente. Y en este libro te lo deja muy claro. Son recuerdos de historias y de la historia que tuvo el Real Oviedo en Primera División. No solo con historias buenas, también malas, también amargas, dulces, pero sobre todo con un reportaje fotográfico. Maradona en el Tartiere, en el viejo Tartiere. Y está Luis Manuel cubriendo a Maradona la temporada 92-93. Esta es una foto del Tartiere. Fijaos, una foto del Tartiere en San Mateo cuando iba Michael Jackson a cantar, porque sí, Michael Jackson cantó en Oviedo, señores y señores. Y bueno, tienes aquí un montón de fotos con el Oviedo, el equipo arbitral del Oviedo Genoa, primer partido y último del Oviedo en Europa. Historias conmovedoras, historias a color, blanco y negro también, casi todas, en esa época, preciosas. Creo que este libro te transporta muy bien a esa época, una época que mucha gente no vivió, pero creo que también para la gente que vivió esa época es absolutamente válido porque lo recuerda como creo que mucha gente lo recordaría ahora y como mucha gente se lo contaría a sus nietos cuando los tenga. Y creo de verdad que este libro no solo sirve como, bueno, digamos, como recuerdo o como forma de documentarte, como documento gráfico y escrito de esta etapa del Oviedo muy olvidada y parece que cada año, evidentemente, ¿no? Pero cada temporada que pasa, no solo por el tiempo, sino que parece más lejos por lo que es el Oviedo y por lo que ha sido, quizás poco a poco vamos recuperando un poco, van recuperando un poco eso, pero sobre todo porque creo que es el libro o las formas en este libro que todo oviedista recordaría, todo oviedista que vivió esta época, recordaría y lo contaría. Son recuerdos muchas veces casi fantásticos, son recuerdos muchas veces casi con epopeya, ¿no? Epopeicos sería la palabra. Son capítulos por temporadas, casi por entrenadores muchas veces, con el recuerdo de los fichajes, cómo llegan, con el recuerdo de los entrenadores, cómo hablan, cómo eran, desde muy cerca, con anécdotas ya no solo olvidadas, sino prácticamente escondidas, prácticamente secretas. Por ejemplo, os cuento una anécdota que aparece en el libro, es prácticamente en la parte final, no es un spoiler, simplemente, bueno, es un spoiler porque la historia ya pasó, ¿no? Pero es una anécdota. Para el aficionado oviedista, quizás lo sepa, posiblemente no. Aquí en el canal tenéis un vídeo sobre Stan Collymore, os lo dejo aquí arriba, de cómo llegó al Oviedo, su carrera, no solo sobre el Oviedo, sino sobre toda su carrera, ¿no?
Y Stan Collymore pasa por el Oviedo en la última etapa del Oviedo en primera. Ese Stan Collymore llega a Oviedo pasado de vueltas, pasado mentalmente hastiado, mentalmente comido, mentalmente acabado. Futbolísticamente estaba a punto de estarlo. Físicamente estaba muy lejos de su mejor estado de forma y absolutamente terminado, absolutamente devastado. Por el juego, por las drogas, por el alcohol, por todo. Ese Stan Collymore pasa por el Oviedo, apenas juega nada, se va dejando ropa, una maleta y unas botas en el vestuario que acabaría cogiendo, acabaría adoptando Diego Cervero. Ese delantero que hasta en 3 etapas pasa por el Real Oviedo, pasa por el Tartiere, de la cantera del Real Oviedo, y salva, asciende, da esperanza al ovidismo y al Real Oviedo como institución, desde muy abajo. Esas mismas botas son con las que debutó y con las que estaba Diego Cervero. Creo que muestra una continuidad, muestra un hilo, y creo que esa anécdota muestra muy bien lo que para este libro, y realmente es el ovidismo. Un hilo conductor, hila muy bien todo el libro, hila muy bien cada capítulo, y luego te hace referencias a cada año, ¿no? Está en cada comienzo de capítulo, te referencia cosas que pasaron en ese año y luego te narra lo que pasó para el ovidismo. Generalmente, y con cada capítulo, está más entretenido. También es verdad que para el ovidismo esos años igual no fueron los más entretenidos, pero al menos estaban en primera. Este libro de Nacho Sparren, el mítico Oviedo, podéis encontrarlo, yo creo que, bueno, cualquier librería. Si sois de Oviedo, pues seguramente muy fácilmente lo podéis encontrar. Colección Silveria, apenas se ha publicado este 2024, segunda parte de la temporada, y está publicado por Pez de Plata o por Hoja de Plata. Por Hoja de Lata. Pez de Plata es otra editorial. Hoja de Lata. Prefacio, bueno, prefacio. Pues sí, prefacio de Javier Irureta, ex entrenador del Real Oviedo. Comienza con este libro y el prólogo es escrito por Sid Lowe, el periodista que, bueno, en gran parte, gracias a él, el Oviedo sigue vivo. Y eso es una realidad. Gracias a Sid Lowe y su trabajo, gracias a que un chaval de inglés le dio por hacer un Erasmus en Asturias, pues el Oviedo no desapareció. Realmente el efecto mariposa es increíble y este libro sigue escrito. Ahí tenéis, chicos. Muchas gracias y, por supuesto, Brad, por lo menos leedlo. Si no lo vais a comprar, vais a una farmacia, a una librería o a una biblioteca, caáis, os sentáis un ratito y vais cada 2 días a leerlo.